Hola a todos, en esta sesión vamos a trabajar la función de distribución de probabilidades denominada la distribución normal. Vamos a retomar algunos conceptos que trabajamos en la primera sesión, principalmente las características que tiene esa medida que denominamos probabilidad, y aquí la vamos a generalizar un poco en función de una expresión denominada función de distribución de probabilidades. Para abordar este tema, veremos este gráfico nuevamente, es un histograma de la variable peso de un grupo de niños menores de 6 años, donde estamos viendo su comportamiento con relación a esta variable, alrededor de qué valores se encuentran la mayoría de los valores de estos sujetos. Este histograma refleja entonces la probabilidad de que se presente cada uno de los valores de la variable representado en cada una de estas barras. Imagínense que uno pudiera reconstruir el comportamiento de esta probabilidad a partir de los valores de la variable. Si uno contara con una expresión matemática, una función, una operación que cuando es evaluada en los valores de la variable, el resultado es la probabilidad de ocurrencia de ese valor, tendríamos una curva que me permitiría caracterizar perfectamente a la población en términos de su comportamiento con relación a esta variable. Esa expresión matemática o esa función recibe el nombre de función de distribución de probabilidades y el resultado que tiene de su evaluación es precisamente esa probabilidad de ocurrencia del valor de la variable. Si recordamos un poquito los conceptos que vimos en el primer video, en la primera sesión, para que los resultados correspondan a una probabilidad se deben cumplir dos propiedades principalmente, que son las dos que se reflejan aquí a continuación. Primero, que el resultado tiene que ser mayor o igual a 0. No pueden encontrar un valor de la función que sea negativo. No tendría sentido en el contexto de lo que el resultado refleja. Es una probabilidad y una probabilidad negativa no existe. Y dos, si yo sumo todos los valores de la probabilidad que me arroja esta función, el resultado debe ser 1. Quiere decir que la posibilidad de que se presente cualquier valor de la variable tiene que ser igual a 1. Son las dos características que debería cumplir esta expresión matemática o esta función matemática para poderse denominar una función de distribución de probabilidades. En específico vamos a ver una única función de distribución de probabilidades porque ustedes se podrán imaginar que existen muchas expresiones matemáticas o muchas fórmulas que cumplan estas dos características que están mencionadas acá. En específico vamos a mirar una que tiene unas características particulares y es una función que se utiliza mucho en investigación. Posiblemente es la función más conocida, que se denomina precisamente la función de distribución normal o gaussiana. La primera característica que tiene esta función es que aplica únicamente para variables de naturaleza continua. Si yo tengo una variable discreta como número de hijos, número de camas, número de controles prenatales a los cuales asisten mujeres embarazadas, todas esas variables son discretas, entonces no se podrían caracterizar a partir de esta función de distribución. Es decir, solo aplica para variables de naturaleza continua. 2. La forma de definir que corresponde a una función de distribución normal es que precisamente tenga esa expresión que se muestra en esta diapositiva. Esta fórmula que aparece acá es una fórmula que cuando yo la evalúo en los valores de x, si se dan cuenta en la expresión aparecen los valores de x, cuando yo la evalúo en esos valores el resultado es una probabilidad. Y esta expresión que aparece tiene un comportamiento característico. Más adelante la pintaremos y veremos sus características precisamente. Pero en este punto es importante identificar que para poder evaluar la función no es solo suficiente con contar con los valores de la variable, no únicamente teniendo x yo puedo evaluarla. Necesito dos cantidades adicionales que se denominan parámetros de la función. La primera se denota por μ, que corresponde a la media, y el segundo parámetro es sigma, que corresponde a la desviación estándar, una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Si yo conozco esos dos valores, o los valores de esos dos parámetros, ya puedo poder evaluar la función de distribución. Ya puedo reemplazar esos valores acá en la fórmula μ y sigma, aquí también tenemos sigma, y ya para cualquier valor de la variable x,
evalúo la función y el resultado es la probabilidad de que se presente ese valor. En conclusión, la función de distribución normal corresponde a una variable de naturaleza continua que tiene una distribución que cumple esta forma que ya veremos adelante refleja esta expresión matemática y que se define perfectamente a partir de dos parámetros, μ y sigma cuadrado, la media y la varianza. Este es el comportamiento de esa función. Si uno la lograra pintar para distintos valores de x, este es el comportamiento que tiene. Es un comportamiento característico de forma de campana y muchas veces se conoce la distribución normal como una distribución de forma de campana. Si esta es la forma, quiere decir que la probabilidad se obtuvo a partir de la expresión matemática que vimos inicialmente y en ese caso podríamos decir que la variable de naturaleza continua, la variable x, tiene una distribución normal. Esta notación que ven en la parte de arriba es la notación que típicamente se utiliza en los libros de estadística para denominar precisamente lo que acabamos de decir, que existe una variable x, que es continua, que sigue una distribución de probabilidades tipo normal, donde los dos parámetros que determinan esa distribución son la media, μ, y la varianza, sigma cuadrada. Esta es la notación que irán a encontrar más adelante en los distintos libros y eso quiere decir, es decir, que la distribución tiene este comportamiento. Pero veamos un poco en detalle las características de esta distribución y a qué hacen referencia los parámetros de esa distribución, es decir, a qué hace referencia μ y sigma cuadrada. Ahí colocamos dos distribuciones, ambas tienen la misma forma, tienen una forma de campana, solo que la segunda, la que aparece en color amarillo, está desplazada hacia la derecha un poco. Mientras que esta distribución, que también tiene esa misma forma, se encuentra hacia la izquierda. La diferencia entre estas tres distribuciones, siendo todas distribuciones normales porque tienen la misma forma, el mismo comportamiento, es que la media, el μ, es distinto. Para la distribución amarilla tengo una media más grande y para la distribución azul una media más pequeña. Y es precisamente lo que refleja esa medida de tendencia central. Si recordamos, la media es el valor al cual se encuentra la mayoría de valores de la variable. Es decir, que si la media es más grande, es natural que toda la distribución se mueva hacia la derecha y si la media es más pequeña, toda la distribución se mueva hacia la izquierda. Entonces, si yo tengo distribuciones normales donde la diferencia es únicamente la media, eso es lo que gráficamente vamos a encontrar. Ahora veamos qué pasa si yo tengo una distribución como esta que se presenta acá o como esta que se presenta acá. Las tres distribuciones, tanto esta, como la original que tenemos en color rojo, todas son distribuciones normales, todas tienen una forma de campana, todas pueden ser reconstruidas a partir de la expresión matemática que vimos anteriormente. La diferencia es que la varianza cambia. En la que tenemos aquí en color amarillo, vemos que la varianza tiene que ser más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Si recordamos, la varianza es una medida de dispersión. A medida que la varianza es un valor más pequeño, más cercano a cero, quiere decir que los valores se concentran en un rango más corto de posibles valores, o los valores se encuentran más cercanos hacia la media. Mientras que la siguiente distribución, la que se encuentra en color azul, es una distribución normal que tiene una varianza más grande. Ahí se refleja que hay una mayor dispersión, los valores se encuentran en general más distantes al valor central. Siendo las tres variables de distribución de probabilidades normales, la diferencia que existe entre las tres es el cambio en el segundo parámetro, que es la varianza. Todas tienen la misma media, todas se encuentran alrededor del mismo valor. Si seguimos revisando qué características tiene este comportamiento, podríamos remarcar estos dos que aparecen a continuación. Primero, que la distribución normal es una distribución que es simétrica en torno a su media. Y es precisamente, en pocas palabras, decir o describir esa forma de campana. ¿Qué quiere decir que sea simétrica en torno a la media? Que una probabilidad distante hacia arriba de la media y por ejemplo obtuviera este valor que está acá, que estoy marcando en el cursor. A esta distancia de la media se encuentra esta probabilidad. Si yo disminuyo esa misma distancia a partir de la media, voy a tener una probabilidad exactamente igual.
O en otras palabras, uno podría doblar esa distribución por esa recta vertical que es la media y coincidirían los valores de la curva. Sería una forma de describir lo que corresponde a la simetría en torno a la media. Y dos, las tres medidas de tendencia central clásicas que uno conoce para la distribución normal o para una variable que tiene una distribución normal coinciden. Tanto la media, la mediana y la moda son iguales. Ahí vemos en el gráfico que la media es el valor que se encuentra en el centro, es la que determina el punto central de la distribución. Si recordamos la definición de la mediana es el valor que parte la distribución en dos porciones iguales, 50% y 50% de los sujetos. Querría decir que coincide. Si vemos ese gráfico, cuando dobláramos esa distribución veríamos que queda el 50% y el 50% hacia arriba y hacia abajo. Y finalmente la moda, que se describe como el valor que más se presenta. Claramente el valor más probable, donde está el pico de la distribución, es precisamente en el valor central. Entonces una característica de la distribución normal es que las tres medidas de tendencia central coinciden para el caso de esta variable si sigue este comportamiento. Sigamos viendo características. Aquí hay otra que es muy útil. Si para la variable yo intento construir un intervalo de valores de la siguiente forma. Primero, calculo un límite superior que se podría denominar como mu más sigma, es decir, que para la media le sumo una desviación estándar y tengo un cierto valor. Y hago lo mismo hacia abajo, cojo la media y le resto una desviación estándar. Estoy encontrando un intervalo de posibles valores de la variable. La propiedad que cumple la distribución normal es que dentro de este rango de valores, mu menos sigma hasta mu más sigma, se encuentra siempre el 68%. Si yo tengo una distribución normal, sin importar qué valores tenga mu y sigma, sin importar qué valores tenga la media y la varianza, ese intervalo que construyo a partir de estos parámetros siempre va a cumplir esta propiedad, siempre va a incluir al 68% de la población. Ahora, si yo voy un poco más allá y no solo aumento una desviación estándar, sino casi dos desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo de la media, es decir, un primer intervalo donde el límite superior es mu más 1.96 veces una desviación estándar, casi 2, y hacia abajo mu menos casi 2 veces desviaciones estándar, el resultado que obtengo es que dentro de este intervalo se va a encontrar el 95% de la población. Y eso, al igual que en el ejemplo anterior, siempre se cumple en una distribución normal. Entonces, si yo tengo una variable donde conozco esos dos parámetros, la media y la varianza, y adicionalmente conozco que sigue una distribución normal, esos dos intervalos siempre van a incluir esos porcentajes de la población. Una última propiedad que podríamos reconstruir de la distribución normal es esta que se presenta a partir de esa expresión que aparece ahí, esa fórmula que aparece ahí. Si yo tengo una variable x de naturaleza continua que tiene una distribución normal, es decir, que cumple todas las características que vimos anteriormente y adicionalmente que la curva que refleja su comportamiento de distribución corresponde a esa expresión matemática que vimos al comienzo, para esa variable yo la puedo lo que se denomina estandarizar, transformar, cambiar su escala de valores. ¿Y cómo lo podría hacer? A partir de esa expresión que aparece acá, la que voy a empezar a remarcar. Coger la variable x, restarle la media y dividirlo por su desviación estándar. Eso es una operación que puedo hacer para cada uno de los valores de la variable. Puedo estandarizarla. Eso se denomina estandarizarla y obtendría una nueva variable que se denomina la variable z. ¿Qué característica tiene esta variable z que estoy obteniendo nuevamente? Esa variable también va a seguir siendo de naturaleza continua porque está construida basada en la variable x, pero sigue una distribución normal con otros parámetros. Los parámetros son mu y sigma cuadrado nuevamente, donde mu es igual a 0 y sigma cuadrado es igual a 1. O sea, es una propiedad muy útil porque siempre que yo estandarizo una variable de distribución normal, donde su media es mu y su desviación estándar es sigma, esa nueva variable z que se obtiene de esa expresión sigue también una distribución normal, pero sus parámetros siempre van a ser ahora 0 y 1.
siempre van a ser esos. Quiere decir que va a tener un comportamiento alrededor del cero, o sea, va a tener valores de z negativos con un valor de probabilidad y valores de z positivos con los mismos valores de probabilidad a partir de la simetría que cumplirían este tipo de variable. ¿Qué utilidad podría tener eso? Y es que, si se dan cuenta, cuando uno quiere responder preguntas como ¿cuál es la probabilidad de que se presente un cierto valor?, tendría que evaluar esa función. Y si por ejemplo quisiera conocer cuál es la probabilidad de que se presente un valor de x dentro de un rango de posibles valores, también tendría que hacer la sumatoria, específicamente la integral de todos los valores de la función en ese rango de valores de la variable. Ese trabajo se puede simplificar si yo estandarizo esa variable a partir de mu y sigma y voy y busco esas probabilidades en una tabla que ya se encuentra construida y se conoce como la tabla de probabilidades acumuladas de la función de distribución normal 0, 1, es decir, con media 0 y varianza 1. Esa distribución tan característica que tiene esos parámetros se va a denominar o se va a llamar la distribución normal estándar. Siempre que la vean en distintas referencias, a eso hace referencia, a que es su media 0 y su varianza es 1. Esa tabla, ¿cómo se ve? Aquí se encuentra a continuación. La tabla que incluye todas las posibles probabilidades de los valores de z son lo que se refleja o se encuentra ya descritos en una tabla como esta. En cualquier libro de estadística, en los anexos, ustedes van a encontrar esa tabla. Algunas tendrán algunas construcciones un poco diferentes, es decir, algunas son más amplias, un poco más cortas. Esta tabla pues simplemente ya recoge todos los valores que necesito y les voy a explicar cómo se utiliza o cómo funciona o a qué hace referencia cada valor de esa tabla. Por ejemplo, en los márgenes tenemos los valores de la variable z. Quiere decir que en la primera fila y en la primera columna yo puedo construir cualquier valor de la variable z con una precisión de 2 decimales. Por ejemplo, si mi valor de z fuera igual a 1.02, querría decir que el valor de z lo encuentro aquí en 1 y el punto 02 me tengo que desplazar hasta la tercera o cuarta columna, que sería esta columna que está acá. Entonces, la construcción del valor de z se obtendría a partir de la unión de la primera fila y la primera columna con una precisión de 2 decimales nuevamente. Al interior de la tabla, lo que se encuentra dentro de esas dos márgenes corresponden a probabilidades estrictamente a probabilidades acumuladas. Si se dan cuenta, todos esos valores no supera el valor de 1 y obviamente tampoco hay valores negativos. Cuando decimos que son probabilidades acumuladas, voy a empezar a caracterizar, por ejemplo, el primer valor que aparece acá. Este valor de probabilidad de 0.5, que corresponde al valor de z de 0.0, exactamente 0. Si me devuelvo al gráfico anterior, ustedes se darán cuenta que el valor de z, que corresponde al valor 0,0, es precisamente su media, es el valor central. De aquí, de este valor central hacia abajo, se encuentra el 50% de la distribución, o sea que la probabilidad acumulada hasta el valor de z igual a 0 es igual a 0.5, y eso es precisamente el valor que refleja la tabla. Ahí lo encontramos, 0.5. Si yo empiezo a buscar valores de z que se encuentran por encima de 0, por ejemplo, el valor de 1.02 que habíamos mencionado inicialmente, se encuentra por acá. Esta probabilidad que aparece, 0.8461, es la probabilidad acumulada hasta un valor de z de 1.02. Si voy al gráfico, asumamos que ese valor de z se encontraría por acá, 1.02, y la probabilidad de él hacia abajo, o sea, el área bajo la curva de ese valor hasta abajo, corresponde a un valor de, volvemos acá, 0.8461. En otras palabras, que el 84.61% de la población va a tomar valores menores o iguales a 1.02.
Y esa es la forma como se utiliza la tabla y la información que incluye. Nuevamente, en las márgenes se encuentran los posibles valores de z y al interior de la tabla se encuentran probabilidades acumuladas hasta ese valor. La probabilidad de que se presente un valor menor o igual a ese valor de z que estoy identificando. Si se dan cuenta, en esta tabla no aparecen valores negativos de z, únicamente empiezan a aparecer valores desde el punto 00. En el gráfico, solo valores desde este punto. Pero z puede tomar valores negativos, por supuesto, serían todos los valores que aparezcan en este rango de este eje horizontal. Todos estos valores de z son negativos y tienen probabilidades. Pero la tabla no los recoge porque, como ya vimos anteriormente, esta distribución tiene una propiedad que se denomina que es simétrica en torno a la media. Y como vimos anteriormente, si yo tengo la probabilidad de los z positivos, puedo reconstruir claramente la probabilidad de los z negativos, ya que coinciden. Es simétrica en torno a su valor central. Entonces la tabla únicamente refleja este conjunto de probabilidades acumuladas, sabiendo que teniendo esa probabilidad, yo puedo construir las probabilidades de aquí para abajo, ya que corresponde a una simetría. En otras palabras, si yo tengo la probabilidad de un punto que se encuentra acá hacia arriba, este margen de la probabilidad va a ser igual al mismo punto hacia abajo, el negativo hacia abajo, de este lado de la distribución. Esas probabilidades van a ser iguales. Ahorita vamos a empezar a aplicar la distribución normal estándar en un ejemplo específico y veremos cómo podremos utilizar esa tabla para esos ejemplos donde tengo valores de z negativos. Esta es la aplicación. Vamos a asumir primero que tengo una variable de naturaleza continua y esa variable va a ser la nota de aprobar un curso. Los posibles rangos de esa variable entonces serían entre 0 y 50. Vamos a utilizar valores sin decimales por ahora. Simplemente vamos a utilizar valores de 0 hasta 50 y es el rango que refleja este gráfico que se presenta a continuación. Es nuevamente un histograma donde tenemos los valores de la nota de un curso que se obtuvo, que se cursó en algún momento. Si uno mira ese comportamiento, uno podría establecer que esa variable nota sí tiene una distribución normal, ya que se asemeja a esa forma de campana que veníamos identificando. Si adicionalmente conociéramos que esa variable nota tiene una distribución normal, donde la media es 35 y la varianza es 9, podríamos identificar la distribución como la forma que presenta el gráfico y adicionalmente tendríamos mucha información. Sabríamos que todas las probabilidades se reconstruyen a partir de esta expresión matemática y conocemos los parámetros que determinan esa función. Sabríamos la media es igual a cuánto, 35, y la varianza es igual a cuánto, a 9 en este caso. Querría decir que la varianza tiene una desviación estándar o que la varianza siendo igual a 9, sigma cuadrado igual a 9, corresponde a que tendríamos una desviación estándar de sigma igual a 3, ya que claramente la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Con esta información, con toda esta información, van a surgir preguntas como estas. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota menor a 40? ¿O cuál es la probabilidad de que un estudiante no apruebe el módulo? Asumamos que no apruebe el módulo o el curso con una nota de 29 para abajo, que equivaldría a 2,9. O preguntas como cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota entre dos posibles valores, entre 30 y 35. Esas son preguntas clásicas que uno podría hacerse cuando tiene un escenario como este donde la nota sigue una distribución normal. Vamos a responder la primera pregunta, vamos a hacerlo paso a paso. La primera, si yo quiero conocer eso, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto de esa población tenga una nota menor o igual a 40? Lo primero que debo hacer es estandarizar la variable nota. ¿Cómo la estandarizo? A partir de la función o la expresión que vimos inicialmente. Cojo el valor que me interesa, le resto su media y lo divido por la desviación estándar. Es decir, cojo el valor de 40, que es el valor que me interesa, le quito la media 35 y lo divido sobre 3. Ese resultado es 1.67. Al haber hecho la estandarización, ¿qué es lo que yo sé?
que z tiene una distribución normal donde la media es 0 y la varianza es 1. Ese resultado siempre se obtiene si la variable original es una distribución normal. Cuando la estandarizo, la nueva variable z es una distribución normal también donde la media es 0 y la varianza es 1. Con este resultado de 1.67 yo me voy a la tabla, y en la tabla yo qué encuentro. Aquí tengo el 1.6 y el 0.07. Ahí están los dos valores con una precisión de 2 decimales que reconstruye el valor de z que encontré. Y el valor que se encuentra al interior de la tabla, como dijimos anteriormente, corresponde a la probabilidad acumulada hasta este valor, que en este caso equivale a 0.9525. Gráficamente se ve de esta forma. Quiere decir que ese valor de 40 que yo tenía interés en conocer, donde mi interés nuevamente era saber cuál es la probabilidad de que un estudiante saque una nota menor o igual a 40, equivale a esa probabilidad que yo encontré en la tabla anterior. Primero, mi 40 equivale a un valor estandarizado de 1.67 y esta probabilidad acumulada que aparece acá gráficamente es la probabilidad acumulada que se encuentra por debajo de este valor. Toda esta área bajo la curva equivale a 0.9525. Querría decir que la respuesta a ese primer punto sería la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota inferior a 40 es igual a 0.9525. O sea que el 95.25% de la población obtiene una nota menor o igual a 40. Listo, entonces utilizando la tabla y utilizando la estandarización de la variable, estoy respondiendo la primera pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier probabilidad que ustedes quieran encontrar basada en la distribución normal y posteriormente la distribución normal estándar la pueden construir siguiendo esa misma secuencia de pasos. Primero, identifiquen cuál es el valor de la variable que quieren trabajar. Después, lo estandarizan a partir de esa expresión. Cogen el valor de la variable, le restan la media, lo dividen por su desviación estándar y el resultado de esa estandarización lo buscan en la tabla que ya tenemos a disposición. Ese valor de z nuevo que encontraron, o sea, de la estandarización, lo buscan en las márgenes de la tabla. Ya en las márgenes de la tabla, que me entrega valores de z con una precisión de 2 decimales, me permite ubicar al interior de la tabla la probabilidad acumulada hasta ese valor. Y esa probabilidad acumulada probablemente es una de las respuestas que necesita. Veamos ahora la solución de la segunda pregunta. La segunda pregunta quería saber cuál es la probabilidad de que un estudiante no apruebe la asignatura o no apruebe el curso. Vamos a asumir por un momento que un estudiante no aprueba la asignatura si saca menos o igual a 29 puntos o a 2,9, que sería el equivalente. Si un estudiante saca menos o igual a esa nota, no aprueba el curso. Entonces la pregunta se podría traducir en cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una nota menor o igual a 29. Si seguimos la misma secuencia de pasos, lo primero que tendríamos que hacer es estandarizar ese valor de la variable. Entonces, cojo el 29, le resto la media y lo divido por su desviación estándar. La media es 35, la desviación estándar es 3, el resultado es menos 2. Aquí tengo un valor de la variable de z negativo, menos 2. Pero como dijimos inicialmente, z puede tomar valores negativos, z es una estandarización de la variable. Entonces son valores posibles. Incluso aquí estamos viendo un valor negativo que es claramente correcto, basado en el resultado de la variable x que me interesa, que es 29. Lo que haremos a continuación ahora es ir a la tabla. Cuando uno va a la tabla, aquí no voy a encontrar, como dijimos, valores de z negativos porque arrancan en 0, pero sí voy a encontrar su equivalente positivo. Es decir, aquí voy a encontrar el valor de 2. Ahí lo tengo. Esa probabilidad de 0.9772, ¿qué querría decir? Es la probabilidad acumulada hasta un valor de z de 2. Si yo me voy a la tabla, perdón, al gráfico, aquí tendríamos esa probabilidad. Es la probabilidad de 97.72% que se encuentra por debajo de 2. Es decir, todo el área bajo la curva de aquí para abajo.
Pero este no es el valor que yo estoy buscando. Z no fue igual a 2, fue igual a menos 2. Si yo miro ahora este gráfico, la probabilidad que yo estoy buscando no es la probabilidad de 2 hacia abajo, no es la probabilidad del 97% que ya encontré, sino es la probabilidad de menos 2 hacia abajo. Es mucho más pequeña, es una área bajo la curva mucho más pequeña. Claramente aquí no se encuentra el 97%, ese 97% se encuentra de aquí para abajo. Pero esta área que estoy buscando sí la puedo reconstruir a partir de los valores que acabo de encontrar. ¿Cómo lo hago? Si se dan cuenta, bajo la simetría de la distribución, esta porción de probabilidad, esta pequeñita, equivale a esta probabilidad que está aquí abajo. Es la misma área bajo la curva, cumpliendo esa propiedad de la simetría de la distribución. Y adicionalmente, si la probabilidad de aquí para abajo es igual a 0.97, la probabilidad de aquí para arriba la podría encontrar simplemente haciendo 1 menos esta probabilidad, ya que el 100% de la distribución se encuentra bajo la curva. Si un valor de aquí para abajo corresponde al 97%, el 3% restante se va a encontrar en esta porción. Y esta porción es equivalente a la que yo estoy buscando, que es ese pedazo pequeño de abajo. O sea que si yo hago 1 menos 0.9772, el resultado es 0.0228. O sea que la probabilidad de que un estudiante no apruebe la asignatura corresponde a esta probabilidad, a esa porción pequeña que estoy buscando, construyéndola a partir del valor positivo del valor de z que encontré. Para poder coger experiencia en el uso de esta distribución, lo que hay que hacer es muchos ejercicios. Tenemos que hacer distintos ejercicios para poder avanzar en la construcción o coger práctica en el uso de esta distribución. Pero la secuencia de pasos siempre es la misma. Siempre. Tengo que identificar el valor de la variable, tengo que estandarizarla, ir a la tabla que acabo de construir y reconstruir el resultado que necesito. Es muy importante identificar muy bien cuál es el resultado que necesito. Aquí les dejo un primer ejercicio de práctica donde la idea es que empiecen a desarrollarlo y a medida que ustedes lo van desarrollando vamos a empezar a ver algunas dificultades y esas dificultades las vamos a responder en la sesión de taller que tendremos a continuación. Ya para cerrar, existen otras distribuciones que son las que aparecen acá listadas. No solo existe la distribución normal, existen muchas otras distribuciones. Van a empezar a escuchar distribuciones como la distribución binomial, Poisson, hipergeométrica, binomial negativa, o distribuciones uniforme, beta, gamma, etc. Hay muchas distribuciones a disposición que tienen características y comportamientos distintos al de la distribución normal. Vale la pena identificar que dependiendo de la naturaleza de la variable, se cuenta con una distribución específica. Por ejemplo, las variables discretas solo tienen ese conjunto o son posibles opciones de distribución, ese conjunto de nombres que aparecen ahí. Para las variables continuas aparecen esos nombres, pero todas ellas tienen características distintas. También cada una de esas distribuciones tienen parámetros que las determinan que son diferentes. Para la distribución normal teníamos dos parámetros, la media y la varianza, pero para esas distribuciones que aparecen ahí existen otros parámetros diferentes. Entonces, para conocer perfectamente cualquier otra distribución, lo que necesitaría es saber cuál es esa fórmula matemática que refleja la probabilidad de ocurrencia de la variable y adicionalmente cuáles son los parámetros que la determinan. Si yo tengo esa información, podría utilizar esa distribución y conocer qué propiedades cumple. También tenemos aquí tres referencias que son clásicas y casi siempre son los libros de estadística que uno puede consultar para mirar cualquiera de los temas que trabajemos en la asignatura. Bueno, creo que ya con esto terminamos. La idea es que empiecen a abordar esos ejercicios y en la sesión siguiente haremos un taller aplicando todos estos conceptos donde aparecerán nuevas preguntas y cosas adicionales, pero está bien. Sería la forma de ir abordando estos temas. Bueno, vale, muchas gracias a todos por su atención y trabajaremos entonces la siguiente semana. Gracias.